Bolívar tuvo el honor de pasar hacia Ocaña, acá en Aguachica, pernoctó ahí en ese sitio donde tú dices, hoy en día Casa Vieja, ya hasta el nombre No, ya sí, ha cambiado. sí. Mira, hablar de la famosa hacienda de San Roque tenemos que hablar de Antón García de Bonilla. Por eso nosotros somos opositores a celebrar 277 años. Nosotros cumplimos más. Por ahí habla de 410, qué sé yo. ¿Qué dice Manny? Hoy estamos en la hermosa ciudad de Aguachica, Cesar. Nuestra ciudad, porque ya somos más de 130.000 habitantes. A veces uno no sabe la historia, ni lo que ha sucedido, ha acontecido en nuestro municipio, en nuestra ciudad, perdón. ¿Qué días comiendo en un restaurante de aquí al frente del Parque San Roque, que es el parque principal de Aguachica, Cesar, que el lugar más conocido como que es todo esto que les estoy mostrando por acá, para hacerle más acá en este restaurante, que es un asadero, creo que se llama Andrés Parrilla. Me estaba comiendo una super hamburguesa. Yo soy muy amante de las hamburguesas y prácticamente ahí fue que la mejor hamburguesa que me he comido acá en Aguachica. Bueno, esta me la están pagando, pero pues si llegan a ver el video, yo podría aceptar alguna invitación a una hamburguesita de esas nuevamente. Igual voy a volver a ir porque es súper delicioso. Ahí en ese lugar que es Casa Vieja, me percaté de un cuadro que yo no sabía que existía. Después se lo muestro, que apenas están como abriendo, ahorita lo vamos a mirar. Bueno, hasta esto del 16 de agosto de 1746, que fue donde, con la ayuda de la parroquia, el señor, creo que fue el primer alcalde que hubo acá, el señor Rivera, creo que es el apellido de él, que colocaron como si Aguachica se fuera fundado en 1746, pues, aunque Aguachica, pues, en sus antecedentes aparece con más antigüedad. Hay antecedentes de 1526, que fue donde comenzaron a llegar los españoles. Bueno, y para retomar de por qué estoy haciendo este video, pasar aquí la callecita, a ver si podemos pasar y mirar lo que les había mencionado anteriormente. Resulta y pasa que nuestro libertador, nada más y nada menos que el señor Simón Bolívar, pasó por nuestra ciudad, Aguachica, Cesar, y pernoctó, que quiere decir que se quedó al menos una noche en este lugar. O bueno, pudo haber sido en todo lo que les mostré, Casa Vieja, que es todo esto de esquina a esquina. Entonces, yo ese día estaba comiéndome una deliciosa hamburguesa acá. Este es el lugar, es súper bonito. Me estaba comiendo una hamburguesa y al salir pues me percaté de este cuadro. Entonces este cuadro dice: aquí existió la casa donde pernoctó el libertador Simón Bolívar, 1827 de agosto del 1920. Aguachica, diciembre del 17 de 1930, recuerdo el centenario de su muerte. Entonces me parece algo súper genial, súper asombroso, de que pues un hombre tan importante como lo fue para nuestro país, para nuestra independencia, haya pasado por acá y se haya quedado al menos una noche en este lugar. No sé, algunos van a decir: uy, ¿cómo no sabías eso? O de pronto algunos van a decir: uy, yo no sabía eso. Pero me parece algo muy impresionante de que pues nuestro libertador Simón Bolívar haya pasado por acá. Entonces me parece algo que lo pasan muy desapercibido. Eso puede ser, digamos, algo, puede ser, no es algo muy importante para nuestro municipio. Si lo supieran explotar o explorar, creo que fuera una fuente de ingreso de turistas. Entonces aquí vamos a llegar al centro de la cultura, Eladio Vargas. Esto, mejor dicho, esto era el internet de nosotros cuando estudiábamos y hacíamos primaria. Que acá llegábamos con el cuadernito, con las tareas, con 200, 300 pesos, comprábamos un boli y alquilábamos los libros, nos cobraban 100 pesitos, 200 pesitos, y en esos libros buscábamos las tareas. Ese era el internet de nosotros. Pero pues no pensé esa magnitud, que pues
Libertador, Claro, una no, persona tan famosa, tan valiosa como Lupa Colombia, se haya quedado acá en y Aguachita. la campaña libertadora, Bolívar tuvo el honor de pasar hacia Ocaña, acá en Aguachica, pernoctó ahí en ese sitio donde tú dices, hoy en día pasa bien, ya hasta el nombre le han cambiado él. Esa era la familia Aguat, y ahí incluso bailó en aquellos tiempos la Libertadora, que eran vals, era la música del antaño, con mi tatarabuela Chunga. Sí, esa es la historia de todos nosotros acá. Por ahí hay un documento, una placa conmemorativa al paso ese en 1813 por este sendero, donde se hacía acompañar de un general, Daniel Florencio Leal, quien dijo: pernoctamos en la miserable aldea de Aguachita. Imagínate cómo se dieron, ¿sí? Se casa en un lado. O sea, el progreso de Aguachita, quien me pregunta a mí, ha sido reciente, pero le debemos mucho a muchas personas que han estado acá. Y sí, Bolívar ha sido uno de esos. Y se me hace también, digamos, como que a pesar de que pues Bolívar pasó por acá, no se encuentra como, digamos, esa memoria, digamos, que también puede servir como algo turístico, como lo es Monpós. Y eso es lo que de pronto me he preguntado en muchas ocasiones. ¿Qué genética tenemos nosotros para ser desconocedores de aquello que nos corresponde, aquella historia verdadera? ¿Sí? Ahí tú lo manifiestas, por ejemplo, lo del cable aéreo. Hoy en día, si nosotros le hubiésemos dado ese valor que representa, lo tendríamos como un espacio turístico, ruta Gamarra-Aguachica, oye. Y son situaciones aquí en Aguachica, pero hemos sido esas personas que, no sé, no apreciamos lo nuestro. Mira, hablar de la famosa hacienda de San Roque, tenemos que hablar de Antón García de Bonilla. Por eso nosotros somos opositores a celebrar 277 años. Nosotros cumplimos más. Por ahí habla de 410, qué sé yo. Pero más que todo, concéntrate en 1660, esa época donde ya aparece la hacienda de San Roque de Aguachica, con el nombre Aguachica. ¿Sí? Entonces, ese nombre viene de Antón García de Bonilla. ¿Dónde quedaba? Al piedemonte de la cordillera oriental, lo que hoy en día le llamamos Aguachica Viejo. Aguachica Viejo, bueno, después entonces eso, la generación, a nosotros nos tocó el último Antón, que fue, según unos dicen que es la tercera generación, otros hablan de la cuarta, pero bueno, y que fue una persona que no tuvo hijos, no dejó herederos. Al extinguirse esa última generación, lógico, los terrenos quedan baldíos, empieza a fraccionarse los territorios, y habla la historia que aquí hubo una peste, bien sea no definida, de fiebre amarilla o viruela, que fue acabando con la población. Y usted sabe que desde un comienzo, ¿sí? San Roque de Aguachica, somos devotos de San Roque. Los feligreses o las personas que sobrevivieron se arraigaron más a esa fe a San Roque y pudieron salvarse. Y lógico, lo primero que pensaron ellos, salir de esas tierras y venir a este sitio. Por eso nosotros nos quisimos quedar acá con esta casa, porque aquí, en este sector donde está el Centro Cultural Eladio Vargas, se inició el poblamiento de Aguachica. Y uno se pone a pensar, pero ¿por qué acá? Claro, la cercanía al bosque de la Huila, el vital líquido que no puede vivir sin el líquido del agua. Y así empieza a gestarse la iglesia de San Roque, y quedaba era con la vista hacia la tercera. Fíjate, mira la proyección. Luego, con el tiempo, ya van proyectando crecimiento hacia allá. Entonces, había que abrir
era por el sector de donde está hoy en día la calle Quinta, y bueno, ahí quedó. Sí, fíjate, muchos decían que no existió el tal Ramo de Barahona, pero sí, sí hay testimonios escritos de que hubo el tal Ramo de Barahona, quien fue una de las personas que de pronto entró en empoderamiento y legalización de esta tierra, Casimiro Ramo de Barahona. Porque hay una persona que adquiere las tierras, que fue Lázaro de Rivera, José Lázaro de Rivera. Él muere y la pasa a su hijo Siriaco de Rivera. Y luego también empieza la delegación, pasa a manos de Ramos de Barahona. Por eso ese apellido Ramos muy arraigado aquí en Aguachica. El animal a nosotros nos representa por la abundancia y el cariño, hablo del monopolio, y el cariño de nosotros hacia el animal. Fíjate que aquí tenemos un gran personaje, ya se nos fue, don Elí Prieto, llegó a tener en su casa más de 200 morrocoyes. Y lo importante de él, en una crónica que le hizo a la periodista Gloria Saldaña, él decía que nunca se comió un morrocoy. O sea, eso quiere decir que nosotros no hemos sido depredadores, y tú no puedes encontrar en el aviar gastronómico y que pebre de morrocoy, no. Decía don Elí Prieto, prefería aguantar 3 días de hambre antes de ir a tentar contra un animal. Preguntarle el nombre de Aguachica. Pero se dice que antes se llamaba era poblado de Villa San Roque. Pero fíjate lo que te dije yo. Antón García de Bonilla, Hacienda San Roque de Aguachica. Y si hablamos de Antón García de Bonilla, habla de, tú dijiste, 1500, bueno, Gaña 1570, ponle 1590 cuando ya Antón llega por estos lados. Y por eso 1600 ya había el nombre de Aguachica. Hubo alguien que aquí en la tertulia debatiendo, no, profe, a mí me dijeron que llegó Bolívar y que dame Aguachica. No, qué versión. Yo una de que leí fue que había un árbol. Bueno, ahí hablan en el barrio, en el bosque, hicieron una investigación, Aguachica. Y fíjate, la otra versión es la versión indígena, que eso para estudiarlo, eso sí es riguroso, porque pues de pronto ya adentrarnos a la parte indígena, hace Achagua, ¿sí? Que hay pocas aguas. Bueno, tiene asidero, ¿sí ves? Ahora el doctor Vicente Baños Gálvez habla también de la cultura chicha, indígena, que estuvo en este sector, y hablaba de que sí, esa derivación de esa palabra puede ser a la poquedad de las aguas, o sea, en comparación con el Río Grande de la Magdalena. Pero sí es bueno que conozcan nuestras comidas, nuestras danzas, nuestras costumbres, nuestras fiestas. No, digamos, la comida de aquí sería que... Bueno, yo tengo un listado, es el famoso empedrado, el arroz de palito con frito de huevo. Fíjate que no puede faltar en nuestros hogares. La arepa, y lo podemos decir, arepa ocañera, sí, porque nosotros de Ocaña no nos podemos desligar. Esa de cara que de pronto las abuelas le metían un palito, soplaban y luego le ponían ya queso, qué sé yo, bueno. ¿Sí? Esa es la costumbre, y el famoso sancocho de gallina. Por eso lo dice, donde Martín Contreras termina, sancocho de gallina, sancocho de gallina, Julián Vargas Ratán. Son costumbres nuestras. Y es como por ejemplo los manjares, la panelita de leche, el quesito, el dulce de ese de leche cortada. Bueno, hijo, no, un placer tenerte acá, hermano. Un placer. Ya saben, bueno, muchas gracias por estar aquí visitando el Centro Cultural Eladio Vargas, tu rinconcito morrocoyero. No se olviden de visitarlo, vengan, la puerta abierta después de las 4:30. Yo siempre estoy acá, muy placentero en contar la historia, la leyenda de Aguachica. Fíjate, aquí salía la leyenda del Nazareno, pero eso para otra próxima oportunidad, para que ustedes vengan acá.